Porque la palabra de Dios transforma nuestros corazones. Señor, es estar embebido de ti. Porque la palabra de Dios ilumina nuestras mentes. Es nuestra misión, lucha contra corriente. El mundo Conocer la palabra de Dios es conocer a Cristo. esto se liga a las calles predicando el evangelio de Dios. Con la Biblia en la mano. Con la Biblia en la mano. Mensaje de amor. Salir a las calles predicando Escucha la palabra de Dios. el evangelio de Dios. Comenzamos. Cristo misionero, llevamos un mensaje de amor. Que nos defendamos de todo lo que sea mundanidad, que la iglesia salga a la calle. Los jóvenes tienen que salir a luchar por los valores. Quiero lío en la diócesis. Hola a todos ustedes, bienvenidos a este su espacio de laico a laico, Espacio TV. Esperemos que se encuentre bien y con la gracia de Dios, pues adelante. ¿Sí? Vamos ahora a reflexionar un poquito sobre la Dei Verbum, pues que también nos explica mucho de la Sagrada Escritura. En esta ocasión también nos acompaña el señor Manuel Díaz. Manuel Díaz, nuestro director Jorge Gasca y su servidor Sabino Mejía de la Torre. Muy bien. Bueno, pues ahora vamos a reflexionar un poquito sobre lo que es la Dei Verbum. ¿Por qué es importante? Si estamos hablando que es en septiembre, que es el mes de la Biblia, bueno, pues también tenemos que entender lo que es esta constitución, ¿sí? De el Concilio Vaticano II, que es el pueblo de Dios, y para quien va dirigido a todos nosotros, ¿sí? Y en esta parte que vamos a meditar o a platicar, a conversar, ¿sí? Pues se nos invita a poner oídos atentos, sobre todo la importancia del magisterio de la Iglesia y la tradición. Recordemos nosotros que nuestra fe, nuestra Iglesia católica, apostólica, se funda en ese tripié, en esas tres partes, que es la Sagrada Escritura, ¿sí? Que es la tradición y que es el magisterio de la Iglesia. Dirán ustedes, bueno, la tradición a lo mejor que alguien me lo comentó, me lo platicó. Bueno, pues así fue, precisamente como los apóstoles, ¿verdad?, que fueron transmitiendo. Pero el magisterio es también la acción del Espíritu Santo que nos ayuda a entender esa parte de la revelación, esa parte evangélica que Cristo nos ha dado. Entonces, ¿cómo nos dice esta Constitución? Para que nosotros vayamos conociéndola, vamos a ver, pues, precisamente esa preparación de la revelación evangélica. Por ejemplo, nos dice: Dios, creando y conservando el universo con su palabra, ofrece a los hombres en la creación un testimonio perenne de sí mismo, es decir, para siempre de sí mismo. La palabra perenne es persistente, o sea, que permanece, ¿sí? Dice, queriendo además abrir el camino de la salvación que viene de lo alto. ¿Quién lo está diciendo? Dios mismo, creador, nos dice Dei Verbum, ¿sí? El pueblo de Dios, que viene de lo alto, se reveló desde el principio a nuestros primeros padres. Después de su caída levantó a la esperanza de la salvación. Hay que entender aquí tres momentos muy importantes que hay que entenderlo en esta parte. ¿Por qué? Porque Dios se revela al hombre y hace la creación. Es decir, en el principio habló Dios. Pero ahora, cuando viene nuestro Señor Jesucristo, en la plenitud de los tiempos,
Él habla lo que el Padre quiere constatar. ¿Claro? Bien. Obviamente nuestro Señor sube a los cielos y el Espíritu Santo es el que camina con toda la iglesia. Por eso nos dice por ahí en algún texto bíblico, es necesario que me vaya para que ustedes reciban el Espíritu Santo. ¿Por qué digo esto? Es para que vayamos entendiendo un poquito de lo que es esta preparación de la revelación de la buena nueva que Jesucristo nos dice. Bien. Muy bien. Entonces, bueno, pues con esta promesa, ¿verdad?, levantó la esperanza de la salvación, con la promesa de la redención, ¿verdad? Una redención. Después cuidó continuamente del género humano para dar vida eterna a todos los que buscan la salvación con la perseverancia en las buenas obras. ¿Sí? En las buenas obras. No andar de tranza ni andar por ahí, ¿verdad? Al llegar el momento, llamó a Abraham para hacerle padre de un gran pueblo. Y Abraham para hacerlo padre de un gran pueblo. Y después de la edad de los patriarcas, instruyó dicho pueblo por medio de Moisés y los profetas, por lo que reconociera como Dios único y verdadero, como Padre providente y justo juez, y para que esperara al Salvador prometido. De este modo fue preparando a través de los siglos el camino del Evangelio. Bien, aquí es que hacer notar una cosa muy importante, cómo Dios está preparando el camino de la redención, que no se nos olvide esa palabra, ¿sí? ¿Por medio de quién? Pues de Abraham, de Moisés, de los profetas, ¿sí? Porque era el inicio de los tiempos. Pero ahorita viene la plenitud de los tiempos con nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, a través de los siglos fue preparando el camino de la buena nueva. Qué hermoso, fíjense. Por eso este subtema que tenemos ahorita de Dei Verbo nos dice preparación de la revelación evangélica. Pero vamos a continuar con la siguiente subtemita que tenemos por ahí. Dice, en Cristo culmina la revelación. O sea, ya en la plenitud de los tiempos. Vamos a ver entonces qué nos dice ahí. Dice, Dios habló a nuestros padres en distintas ocasiones y de muchas maneras por los profetas. Ahora en esta etapa final nos ha hablado por el Hijo, pues envió a su Hijo, la palabra eterna, que alumbra a todo el hombre, para que habitara entre los hombres y les contara la intimidad de Dios. Jesucristo, palabra hecha carne, hombre enviado a los hombres, habla las palabras de Dios y realiza la obra, la salvación que el Padre le encargó. Por eso, quien ve a Jesucristo, ve al Padre. Él, con su presencia y manifestación, con su palabra y obras, signos y milagros, sobre todo con su mucha verdad, lleva la plenitud, toda la revelación y la confía con su testimonio divino, a saber que Dios está en nosotros para hablarnos de las tinieblas del pecado, muerte y para hacernos resucitar a una vida eterna. La economía cristiana, por ser la alianza nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra relación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Bien, vamos a una pequeña pausa y enseguida volvemos.
Bien, volvemos con ustedes. Estamos entonces hablando de esta gran intimidad con Dios, con nosotros, en el caminar de la salvación. Pero vamos a escuchar al hermano Manuel para que nos explique un poquito de lo que estamos mencionando. Sí, nos mencionaba aquí de la economía de la cristiana, es buscar la salvación a través de los sacramentos, de los sacramentales, ¿verdad? Entonces, Dios mismo, Cristo, viviendo entre nosotros, se hizo hombre, dice aquí, para vivir entre nosotros. Pero no solamente eso, Cristo vino a darnos esa redención. Entonces ahí la importancia de que Dios siempre nos da lo que necesitamos, y en este caso es la vida eterna que nos da a través de los sacramentos, que ya conocemos todos, ¿verdad? Por ejemplo. Bien, fíjense bien ustedes lo que nos dice Dei Verbum, esta constitución del Concilio Vaticano II, pues para que no pase así como de largo y ya. Fíjense bien, nos dice que la economía cristiana, por ser alianza nueva y definitiva, ¿sí? Nueva y definitiva, nunca pasará, ni hay que esperar otra relación pública antes de la gloriosa manifestación de Jesucristo nuestro Señor. Esto es muy importante. ¿Por qué? Porque sin esta economía cristiana, nosotros a partir de los sacramentos, de los sacramentales, nosotros tenemos la oportunidad de conseguir la salvación. No debemos esperar otra. Es importante también que nosotros, ¿sí?, que es una alianza nueva y definitiva. Me preguntaban, por ejemplo, en algunos cursos, Juan Manuel, oiga, ¿por qué Dios hizo otra nueva alianza si ya había hecho una alianza con el pueblo de Israel? Porque el pueblo de Israel no quiso seguir la alianza que Dios por medio de Moisés les había propuesto. Entonces, esa alianza viene a reforzarla en la plenitud de los tiempos nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Entonces son dos alianzas. No, no son dos alianzas. Simple y sencillamente el ser humano, por ser humano y por ser como es, se revela ante su Creador. Y el Creador, como es misericordia, le da la oportunidad, ¿sí?, la oportunidad de crecer y de ganarse ese amor tan grande. Entonces, como no hacía caso el pueblo de Israel, y es el pueblo elegido, dice, no, ahora es para todos, toda la humanidad. Entonces, ¿quién mandó? Pues mandó a su Hijo. Mandó a su Hijo, y por eso se le llama la plenitud de los tiempos, el Nuevo Testamento, la nueva ley, la que rige, ¿sí?, sin menospreciar, sin subajar el Antiguo Testamento. Recordemos nosotros que nuestros hermanos israelitas, ¿sí?, son precursores de ese Antiguo Testamento. Sí, son nuestros hermanos en la fe. ¿Sí? Entonces, pero hoy el pueblo de Dios, cuando viene nuestro Señor, nos dice, esta es la nueva alianza, nueva y eterna. ¿Dónde lo oímos? Pues en misa. Ahí lo oímos. Una alianza nueva y eterna para todos nosotros. Aunque yo no soy israelita, ¿verdad? ¿Usted sí es, hermano? No, tampoco soy ¿verdad que israelita. no? Entonces, no. Pero sin embargo alcanza para todos, de X país, chaparro, prieto, moreno, lo que sea. Fíjense qué hermosura que nos da esta Dei Verbum en esta revelación, ¿verdad?, que nos da el Señor en esta Constitución, y que se consagra de una forma especial para todos nosotros.
¿Algo más que comentar? No, pues qué palabras tan bonitas de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Por el fruto de su pasión, muerte y resurrección, recibimos este gran regalo que es la redención, ¿verdad? Y como dice usted, es nueva y eterna. Y todavía nos la pone más fácil porque antes eran los mandamientos. Cristo dice ahora, por allí en una parte, en un versículo, dice que Él nos la cambia por el mandamiento del amor, ¿verdad? Un mandamiento nuevo nos da, ¿verdad? Que es el amor. Pero, como decía usted, a través de los sacramentos, Dios nos perdona todas nuestras faltas. Y eso en el Antiguo Testamento pues era un poquito más difícil, ¿verdad? Pero ahora con nuestro Señor Jesucristo, ¿qué más queremos? Nos perdona y nos da su gracia, ¿verdad? Muy bien. Entonces, hay que entender que esa revelación que Dios nos da a través del caminar, a través de la historia de la salvación, también tiene que recibirse con fe. Y nos dice aquí, por ejemplo, Dei Verbum, ¿sí? Dice que por la fe el hombre se entrega enteramente libre a Dios, le ofrece el homenaje total de entendimiento y voluntad, asintiendo libremente que Dios revela para dar esta respuesta de fe que es necesaria para la gracia de Dios, ¿sí? Por tanto, el Espíritu Santo mueve el corazón, lo dirige a Dios, abre los ojos, ¿sí? Entonces, tenemos que comprender una vez más y profundamente que el Espíritu perfecciona constantemente la fe y los dones de cada persona, ¿sí? Entonces, ¿qué es necesario tener? La fe. Me lo está diciendo en Dei Verbum. Es para todos, para toda la humanidad, no nomás para unos cuantos, para todos. La fe que se entregue, ¿verdad?, en un libre entendimiento hacia Dios. ¿Y quién es el que va a actuar? ¿Quién es el que va a perseverar? ¿Quién es el que te va a animar, a empujar, a animar? Pues el Espíritu Santo. ¿Y qué va a pasar con el Espíritu Santo cuando ya te animó de nuevo? Pues como dice aquí, por eso debe ser, fe es creer, pero también creerle, estar seguros del amor de Dios hacia nosotros, ¿verdad? Y solamente a través del Espíritu, aquí nos lo dice clarito, mueve el corazón y nos vamos a dirigir a Dios. ¿Para qué? Para estar en comunicación con Él, en comunión con Él, a través de la oración y pues todos los sacramentos. Hay que buscar esa redención. Pero también los dones del Espíritu Sí, Santo, ¿verdad? Sí, también nos Obviamente. da dones. Sí. Bien. Vamos a ver un poquito más lo que el capítulo 2 de la Dei Verbum nos dice, que la transmisión de la revelación divina, ¿sí? Pues creo que son los apóstoles y sucesores de este evangelio. Dice: Dios quiso que lo que había revelado para salvación de todos los pueblos se conservara para siempre íntegro y fue transmitido a todas las edades. Por eso Cristo nuestro Señor, en plenitud de la revelación, ¿sí?, mandó a los apóstoles predicar a todos los hombres el evangelio. Fíjense bien qué importante es esto en estos tiempos que estamos viviendo. No cualquiera que se pare y te diga: este es el evangelio, esto dijo nuestro Señor Jesucristo, esto, y ahí va la bola de borregos. ¿Por qué? Es una sola palabra, es una sola enseñanza y es palabra de Dios. No se puede estar jugando, ¿sí? Por eso Dios quiso que lo que Él había revelado, ¿sí?, fuera para todos, para la salvación, no que lo deformaras, hermano de sectas. Por favor, ya párenle, ¿no? Entonces, se conserva íntegro, ¿sí?, y es transmitido. Tengan mucho cuidado en eso. Vamos a un pequeño corte, enseguida regresamos.
Los fieles laicos discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana. Bien, proseguimos entonces. Pues qué hermoso y qué bonito este Dave Vermo, ¿no? Que nos está hablando ahorita de, pues de tantas cosas, ¿verdad? Cómo es en la transmisión, pues que se va dando, ¿verdad? Íntegra y a todas las edades, nada más a unos cuantos. Pero prosigamos, don Manuel. Dice aquí. Mandó a los- Este mandato, el evangelio prometido por los profetas, que él mismo cumplió y promulgó con su boca. Este mandato se cumplió fielmente, pues los apóstoles, con su predicación, sus ejemplos, sus instituciones, transmitieron de palabra lo que habían aprendido de las obras y palabras de Cristo y lo que el Espíritu Santo les enseñó. Además, los mismos apóstoles y otros de su generación pusieron por escrito el mensaje de la salvación, inspirados por el Espíritu Santo. Es precisamente lo que usted decía hace ratito, que dice ya párenle con otro evangelio, ¿verdad? Que esto fue transmitido por los apóstoles, pero Dios sabía que los apóstoles no iban a durar siempre, pero a través de la sucesión de los apóstoles, ¿verdad? Pues viene transmitiéndose desde aquel entonces. El evangelio no cambia, nunca va a cambiar, la palabra de Dios nunca va a cambiar. Y aquí dice que lo predicaban a través de la palabra porque no había Biblia en aquel entonces, pero ahí entra cómo lo predicaban y decía con sus ejemplos y todo lo que hacían, ¿verdad? Entonces esa es una manera también de predicar, hasta con responsabilidad. Tenemos todos. Tenemos, porque hay que dar testimonio de que conocemos el evangelio. Dice, para que este evangelio se conservara siempre vivo y entero en la iglesia, los apóstoles nombraron como sucesores a los obispos, dejándole su cargo en el magisterio. Esta tradición, con la escritura de ambos testamentos, son el espejo en el que la iglesia peregrina contempla a Dios, de quien todo lo recibe, hasta el día en que llegue a verlo cara a cara como Él es. Aquí nos habla, como usted decía hace rato, es un tripié, ¿verdad? Es escritura, tradición y magisterio, ¿verdad? Es así es como podemos conocer el evangelio. Y Dios lo revela. Ahorita yo pienso que no puede haber alguna persona que nunca haya escuchado hablar de Dios. Es difícil eso, porque siempre, donde quiera hay misas, como usted decía, la nueva alianza. Yo pienso que cualquier persona ha escuchado alguna vez el evangelio. Entonces Dios lo da a conocer a través de los apóstoles. Aquí dice que dejaron a los sucesores, que son los obispos, y pues así como está dividida la iglesia, pues yo pienso que por eso Dios se da a conocer a todos. Usted decía, ya no nomás a los israelitas, sino todos, la salvación es para todos, ¿verdad? Bien, vamos a comentar un poquito de lo que es la tradición. Dice que la predicación apostólica expresada en un mundo especial en los libros sagrados, ¿sí? De un modo especial, se ha de conservar por transmisión continua hasta el fin de los tiempos. Por eso los apóstoles, al transmitir lo que recibieron, avisan a los fieles que conserven las tradiciones aprendidas de palabra o por carta. Fíjense bien lo que dice. Y que luchen por la fe ya recibida. Lo que los apóstoles transmitieron comprende todo lo necesario
lo necesario para una vida santa y para una fe creciente del pueblo de Dios. Así la Iglesia, con su enseñanza, su vida, su culto, conserva y transmite a todas las edades lo que es y lo que cree. Fíjense qué importante es la sagrada tradición, porque viene de los apóstoles, los testigos verdaderos que estuvieron con Cristo. No bola de tarús que andaban con testigos de Jehová y que no sé qué, que ni cristianos son, ninguna secta es cristiana. Los únicos cristianos son los católicos. No se dejen robar el nombre. ¿Por qué? Porque tiene una base. Y esa base es de los apóstoles, que estuvieron con él, que fueron testigos de lo que pasó. Entonces, aún así nos está dando la pauta aquí en esta Constitución, cómo se va transmitiendo a cada uno de nosotros, cómo se va delegando, ¿sí? ¿Por qué? Porque era necesario para una vida santa. ¿Y por gracia de quién? Pues el Espíritu Santo. ¿Y para qué? Para tener una fe creciente. Pero ¿qué pasa en nuestros tiempos? La fe va decayendo en vez de crecer. No estamos entendiendo la tradición. A veces que mi abuelita, mi abuelito rezaban el rosario, hacían las letanías, hacían las novenas. ¡Ay, qué aburrido! Ándale, camínale así. ¿No crees? Entonces, ¿cómo vas a llevar una vida santa? Si ni siquiera el rosario rezas, o menos ir a misa. Entonces la tradición tiene mucha importancia porque nos da esa fortaleza, ¿sí? Y nos enseña un camino de vida, ¿sí? Y que se debe de conservar y transmitir a los demás. Eso es lo que nos está diciendo en este parrafito de la Sagrada Tradición, ¿sí? Ahí en Dei Verbo, en la Sagrada Tradición, ahí no lo dice. A lo mejor no le pusiste atención, a lo mejor lo leíste de corrido, pero tenemos que entenderlo. Por eso la Sagrada Escritura en este mes de la Biblia nos invita a reflexionar qué es lo que estamos haciendo como católicos, qué es lo que Dios quiere para nosotros, ¿sí? Esta tradición apostólica, por ejemplo, va creciendo en la Iglesia con la ayuda de ¿quién? Pues del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo es el que nos alienta, nos anima. Es decir que crece la comprensión de las palabras e instituciones transmitidas cuando los fieles las contemplan y estudian, repasándolas en su corazón. Cuando vamos a misa y escuchamos la palabra de Dios, siempre el sacerdote nos da una explicación de lo que escuchamos. Pues saliendo, esa es nuestra tarea de toda la semana, ¿verdad? Ponerlo en práctica, como dice aquí, para luchar por ser santos, por buscar hacer una vida bien, buscar el bien. Y ese es lo más sencillito que podemos hacer, ¿verdad? Pero con fe, con ganas, con convicción. Dice usted, si no tengo ganas ni de ir a misa, ¿cómo voy a entender lo que es la palabra, ¿verdad? O el Evangelio? Entonces, dice, esta tradición apostólica va creciendo en la Iglesia con la ayuda del Espíritu Santo. Y cuando comprenden internamente los misterios que viven, cuando los proclaman los obispos, sucesores de los apóstoles, entonces aquí es como decíamos, nos lo explican y pues hay que, a veces no lo entendemos, pero hay que tratar de entenderlo. Si nosotros no tenemos la inquietud de conocer, mucho menos vamos a poder enseñar a nuestros hijos para que la tradición siga. Dice usted,
Si no queremos rezar el rosario, si no queremos, no, pues es muy aburrido. Pues a lo mejor también se nos hace aburrido ir a misa, pero entonces, ¿de qué manera vamos a buscar a Dios? ¿O cómo vamos a animar a nuestros hijos, a nuestras familias a buscar las cosas de Dios? Entonces, solamente el Espíritu Santo nos puede animar a buscar todo eso, ¿verdad? Vamos a un pequeño corte y enseguida regresamos. Muy bien, regresamos nuevamente con ustedes. Vamos a ver ahorita una parte de la Constitución de Vermont, donde vamos a ver en el capítulo 9 la mutua relación entre tradición y escritura. Dice, la tradición y la escritura están estrechamente unidas y compenetradas, manan de la misma fuente, se unen en un mismo caudal, corren hacia el mismo fin. La Sagrada Escritura es la palabra de Dios, en cuanto escrita por inspiración del Espíritu Santo. La tradición recibe la palabra de Dios, encomendada por Cristo y el Espíritu Santo a los apóstoles, y la transmiten íntegra a los sucesores, para que ellos, iluminados por el Espíritu de la verdad, la conserven, la expongan y la difundan fielmente en su predicación. Por eso la Iglesia no saca exclusivamente de la Escritura la certeza de todo lo revelado, y así se han de recibir y respetar con el mismo espíritu de devoción. Bueno, dice aquí que la tradición y la Escritura es de la misma fuente. Decía usted, los apóstoles son los testigos de Cristo, ellos lo escucharon hablar, la palabra viva, ¿verdad? Entonces ellos tienen que transmitirla de viva voz, porque no había en ese tiempo Biblias, pero tenía que seguir, y es de la misma fuente, no puede cambiar. Hace 2000 años se sigue predicando lo mismo y nunca va a cambiar. Decía usted, ya párenle a algunos que quieren que cambie, eso nunca va a pasar, porque la palabra de Dios es eterna. Y decía usted hace rato, la nueva alianza es eterna, y esta es la alianza de Dios con el hombre. Entonces dice aquí que los apóstoles la transmiten a los apóstoles, Cristo se la transmitió a los apóstoles, y los apóstoles, pues a través de la sucesión va transmitida a los obispos, y ellos la tienen que predicar tal y como fue recibida, dice aquí fielmente. Y la Iglesia pues sigue predicando esa misma tradición desde hace más de 2000 años, desde Cristo para acá. Eso nunca va a cambiar, porque es de la misma fuente, es palabra de Dios, palabra inspirada por el mismo Dios, y a los obispos el Espíritu Santo los ilumina para transmitirla a todos nosotros, ¿verdad? Y el Espíritu Santo también debe de hacernos a uno entender lo que nos quiere transmitir. Sí, dice aquí, por eso hay que debemos de conservarla y exponerla y difundirla también, pero también a través del testimonio. Entonces nosotros, es un gran compromiso de nosotros también, hacer que eso continúe, y el Espíritu Santo debe de empujarnos a tratar de entenderla para nosotros también, ahora sí que explicarla a otras personas que no la conocen, pero
Qué bonito Bien. que el Espíritu Santo. Fíjense bien, nos dé este regalo. en esta parte, esta relación entre la tradición y la escritura, no se nos debe de olvidar que tanto la tradición como la escritura está inspirada por el Espíritu Santo, ¿sí? El Espíritu Santo es el que genera, el que empuja, el que avienta, ¿sí? El que nos anima, el que nos da el conocimiento, el que nos recuerda cuánto es ese amor de Dios, ¿sí? Por eso los apóstoles lo transmiten íntegramente, nos dicen aquí de Iberbo, ¿sí? Bien, y para todos los demás, a todos, a través de los tiempos los que hemos llegado. ¿Para qué? Para que seamos iluminados. ¿Iluminados de qué? De la gracia de Dios, del entendimiento, de la razón, ¿sí? Pero para el bien, no para el mal. Y a todos se nos da por igual. Que escojas tú el mal o escojas el bien, eso es decisión tuya. Es para todos, ¿verdad? Entonces, ¿por qué? Porque somos iluminados por el Espíritu de esa verdad. Y dice que también la conservemos y la expongamos y se difunda. Todos tenemos ese derecho y esa obligación, derecho y obligación de difundir esa verdad. O sea, no nos hagamos taruitos. Es que yo no hablo de Dios porque me van a reclamar. Me van a decir que soy santurrón. Me van a decir es que eres muy católico. Me van a decir que, etcétera. No, ahí viene esa fuerza del Espíritu Santo para que tú proclames. Entonces, por eso nos dice ahí que fiel a esa predicación, ¿sí? Por eso la iglesia no saca exclusivamente la escritura de todo lo revelado, ¿sí? ¿Por qué? Porque viene esa tradición. Y en esa tradición donde se va pasando de lado a lado, gente a gente, generación a generación. Entonces nos llega el conocimiento gracias a ese Espíritu Santo, que es el que empuja a la iglesia, a todo el bautizado. ¿Quién es la iglesia? Todos los bautizados, ¿sí o no? Pues ahí vamos, nos va empujando, nos va empujando. Entonces, la relación entre la escritura, ¿sí?, y la tradición parten de la misma fuente, ¿sí? La misma fuente que es Cristo. Por eso dice ahí en David, hay una compenetración. Esa compenetración nos ayuda a entender que no se pueden separar, ¿sí? Entonces van caminando juntas. ¿Y a quién se deposita esa compenetración? Pues al magisterio de la iglesia. ¿Y quién es el magisterio de la iglesia? Por la misma iglesia. ¿Para qué? Porque la gracia del Espíritu Santo siga caminando y siga avanzando. Esa compenetración entre tradición y escritura también se descarga en el magisterio. ¿Ya ven qué hermoso? ¿Y cuántas fuentes tenemos? ¿Y cuánto tenemos que aprender? Entonces es importante esto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque se respeta y se recibe el Espíritu Santo en un acto de devoción, en un acto de caridad, en un acto de amor para con todos los demás. ¿Cuánto tenemos que aprender, verdad? ¿Sí? Por eso la tradición y la escritura constituyen el depósito sagrado de la palabra de Dios. Ahí está, ¿sí? En el magisterio de la iglesia y en la palabra de Dios, ahí está, ¿sí? ¿Confiado a quién? A la iglesia, ¿sí? Fiel dicho depósito, el pueblo cristiano entero unido a pastores persevera siempre en la doctrina apostólica, ¿sí?, y en la unión de la Eucaristía y la oración.
Son partes fundamentales que no se nos olvide. La Eucaristía y la oración. ¿Sale? Bien. Vamos a dejarles aquí por parte de este momento y vamos a mandar ahorita unos saludos, ¿sí? A gente que nos está viendo, compartiendo. Celular no lo traigo. Pues para darles también a todos ustedes un recordatorio de su canal de Laico a Laico y que estamos aquí presentes, ¿verdad? También una invitación a que sigan compartiendo, ¿verdad? Que no se les olvide, compartan para que esto crezca, ¿sí? Mandamos un saludo especial a todos los que voy a nombrar ahorita: a Flor Torres, difusor católico de Celaya, a Elba Soraya Colosio Romi, Juan Ramón Gómez Mosqueda, a Luis Abel Díaz, a Ale Ferre, a Arturo LSP, a Charito Chávez, saludos, Olivia Cruces Dorantes, Alicia Díaz, a Mari Bertrán, a Víctor Manuel Vázquez Vega y a Georgina Rentería Gómez. Saludos a todos ustedes y muchísimas gracias. Sigan compartiendo porque la fe no puede quedarse estancada. Necesitamos de su apoyo y de su pues que sigamos compartiendo para seguir que esto vaya creciendo. Un saludo también para Isabel Patiño, Puentes Carmen, María de Jesús Valadez Cárdenas, Josué González, May García. Saludos para todos ustedes. Para Betty Díaz también. Bien, bueno, volvemos en el siguiente programa. En este mes de la Biblia, no se les olvide, agarren su Sagrada Escritura, lean, siquiera los del domingo, porque ahora son flojitos, ¿verdad? Toda la semana hay misas, aunque sea el domingo, lean el Evangelio, medítenlo, pero la Sagrada Escritura, ¿sí? ¿Para qué? Para irnos enamorando más de nuestro Señor Jesucristo y de nuestro Dios Creador. Que les vaya bien y bendiciones a todos y muchas gracias. Nos vemos en el siguiente programa. Los fieles laicos, discípulos misioneros, todos los viernes 8 de la noche, con Arturo Barrón. Hablemos de vida, todos los viernes 6 de la tarde, con Everardo Aguilar. Reflexiones del Evangelio, todos los sábados a las 8 de la mañana,